Líneas notables asociadas a los triángulos. En esta oportunidad vamos a ver aquellas líneas notables que podemos asociar a cualquier triángulo. Para que una línea sea notable, debe cumplir con algunas propiedades fundamentales, y esas propiedades mayormente son perpendicularidad, o sea que forma 90 grados, y el bisecar un elemento, puede ser un lado o puede ser un ángulo. Pero antes de eso vamos viendo la definición de lo que es un triángulo rectilíneo. Bueno, en esta etapa vamos a ver a los triángulos, vamos a ver sus características, sus propiedades, pero es exclusivamente de los rectilíneos. ¿Por qué? Porque no solamente existen los triángulos rectilíneos, existen otros tipos de triángulos. Va a depender del tipo de línea que se esté usando. Pero ahora vamos a ver triángulo rectilíneo. Definición: es aquel que se forma al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Acá quiero que tengas en consideración algo muy importante: la palabra no colineales. Colineales es cuando los puntos pertenecen a la recta, a una sola recta. Por ejemplo, estos puntos de color verde, está uno detrás de otro, están yendo hacia arriba o están yendo hacia abajo. Pero el detalle es que si tú los unes, entre ellos pones otro punto y así, lo que se va a formar es una línea. Esa línea recta indica que estos puntos que están de color verde son colineales, porque todos se pertenecen a la misma línea recta. Si considero, y voy a graficar al lado derecho, considero un punto, otro punto, esos dos puntos siempre van a ser colineales, cuando sean dos nada más. Pero si pongo el tercero y lo pongo, por ejemplo, en esta parte, lo que voy a encontrar es que por este punto se va a originar una línea y va a contener esos dos, pero al tercero ya no. Entonces este tercer punto no es colineal con las dos anteriores. Entonces, para que un triángulo exista, tiene que ser los tres puntos no colineales. Los elementos de los triángulos. Como elementos a los triángulos tenemos a los vértices y a los lados. ¿Quiénes son los vértices? Son esos puntos que están en los extremos. Entonces sería A, B y C. Los lados son los segmentos de línea recta que unen esos dos puntos. Por ejemplo, en este caso el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA o AC, que es el mismo segmento, se está hablando de del mismo elemento. Notación: hay un triangulito y ABC. Se lee triángulo ABC o de vértices A, B y C. Cálculo del perímetro. Bien, el perímetro es el borde o contorno. ¿Cómo se calcula esa longitud? Con la suma de la medida de los segmentos. En este caso, A más B más C. Propiedades fundamentales de los triángulos, ¿no? A ver, acá vamos a tener que identificar lo siguiente: quiénes están en la región interior y quiénes están en la región exterior o fuera. ¿Correcto? Muy bien. En la región interior, por ejemplo, está alfa como medida de un ángulo, beta y está teta. Y la suma de esos tres ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. Y en la región exterior está el ángulo cuya medida es X, el ángulo cuya medida es Y y el ángulo cuya medida es Z. ¿Cómo vas a encontrar los ángulos exteriores? Prolongando uno de los dos lados de cada vértice. Por ejemplo, el vértice en B tiene un segmento que es AB. Si prolongas, entonces vas a encontrar acá un ángulo exterior.
Al otro lado, si prolongas CB, también vas a encontrar un ángulo exterior, y esos dos ángulos son iguales. El detalle es que solamente se considera uno de los dos. Entonces, por esa razón es que la suma de la medida de los ángulos exteriores, considerando uno por vértice, la suma es 360 grados. Relación de correspondencia. En esta relación de correspondencia vamos a tener en consideración lo siguiente, que si el ángulo beta es mayor o igual al ángulo alfa, y a su vez alfa es mayor o igual al ángulo teta, ¿ya? Si se ha comenzado con beta, ¿quién se lo pone a beta? Beta se lo pone B. Entonces B va a comenzar. Beta es mayor o igual a alfa. Entonces B es mayor o igual a alfa. Se le pone A. Acá está. Entonces beta es mayor o igual a A. Y alfa es mayor o igual a teta. Entonces busco teta y digo, ¿quién está frente a él? Está ese segmento que mide C. Entonces él está al final, entonces acá él también debería estar al final. ¿Correcto? Esa es la correspondencia. Ahora, ¿cómo lo vas a ver en algunos libros? Dice, a mayor ángulo se le opone mayor lado, y a menor ángulo se le opone menor lado. Clasificación de los triángulos. Los triángulos los vamos a clasificar de dos formas, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. En el caso de la medida de sus lados, tenemos el escaleno, triángulo escaleno, aquel cuyos lados son diferentes. Tenemos los triángulos isósceles. ¿Cómo vas a identificar los isósceles? Cuando tengas dos lados que sean iguales. Al tercer lado se le llama base. Y estos ángulos se llaman ángulos basales porque están adyacentes a la base o juntos a la base. Por eso es que se llaman ángulos basales. Triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos cuyos lados son iguales. Los tres lados miden igual. Y en consecuencia los ángulos interiores también miden igual. Y como los tres deben sumar 180, cada uno de ellos mide 60. La clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos vamos a tener a los oblicuángulos y a los rectángulos. Los oblicuángulos son aquellos cuyos ángulos, ninguno de los tres es 90 grados. Y los rectángulos son aquellos que tienen un solo ángulo recto. No pueden tener dos ángulos rectos, ya que la suma de los tres tiene que ser 180. Tienen un ángulo recto. Y los oblicuángulos se dividen a su vez en los acutángulos y los obtusángulos. Si observas acá alfa, beta, teta, los tres son agudos, son diferentes del ángulo recto. Y en el obtusángulo tienes un ángulo que es mayor de 90, está acá. Entonces ahí encontramos a los oblicuángulos. Y el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿no? Y acá se va a cumplir el teorema de Pitágoras con respecto a los lados, que es el único triángulo donde encontramos que los tres lados tienen nombres, ¿no? Cateto, cateto, hipotenusa. Bien, ahora pasamos a las líneas notables.
Les había mencionado que las líneas notables eran notables y cumplen con propiedades, ¿no? Una de ellas era la perpendicularidad y la otra era el bisecar un elemento. Entonces, encontramos la primera línea notable, que es la mediana. La mediana es aquella línea notable que se origina en un vértice y llega al punto medio del lado opuesto, o sea que biseca un segmento. Este lado de acá es igual que este lado de acá, o sea que si él mide 5 unidades, él debe medir 5 unidades. También tenemos a la bisectriz. La bisectriz es aquella línea que nace en un vértice y llega al lado opuesto, pero en este caso biseca al ángulo de donde se está originando, se está formando. Aparte de la mediana, la bisectriz, tenemos como línea notable a la altura y tenemos también a la mediatriz. Y a la mediatriz. Acá hay un elemento o una línea que dice cebiana. Una cebiana es cualquier línea. Se está considerando dentro de las líneas notables, ya que existe una fórmula para calcular un elemento que posteriormente se va a ver, ¿no? Todas estas líneas son cebianas. La mediana es una cebiana, la bisectriz es una cebiana, la altura es una cebiana. La mediatriz es la única que no necesariamente es una cebiana, porque una cebiana por definición es aquel segmento que une un punto, un vértice con un punto del lado opuesto o su prolongación. Si acá tenemos la prolongación de AC al unir BQ, esta de acá también es una cebiana.